Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por acompañarnos. Estamos una vez más en el ciclo de charlas que por el mes del autismo estamos con todos los miembros de la FE realizando. El día de hoy estamos con un tema sumamente actual que es el autismo y el COVID, experiencias de hogares contagiados. Les voy a presentar a las personas que me acompañan, pero antes quiero tomarme un momentito para agradecer a Padea, que es nuestro padre que siempre nos está ayudando con el tema de logística, de poder conectarnos a todos. Muchísimas gracias. Yo soy Tatiana Canovas, estoy en representación de Esperanza para el Autismo de Paraguay y hoy vamos a hablar con 3 familias afectadas por el COVID eh, que también forman parte de ALAF. Entonces, la primera persona que quiero presentar es a Beatriz Paputzakis. Ella es de Bolivia y está en representación de la Fundación Te Acompaña. Mi otra compañera es Lorena Espínola. Ella es de Ecuador y está en representación del Centro Isaac. Y mi compañero paraguayo, Edgar Gómez Leiva, que él está en representación de TEA Paraguay. Así que buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros. Bueno, y la idea es un poco contarle a todos cómo fue la experiencia de ustedes que ya han transitado con el tema del coronavirus en la propia casa, ¿verdad? A cada una de las familias de ustedes lo tocó de manera diferente, entonces la idea es que nos cuenten un poquito cómo fue primeramente a quienes de sus familiares les tocó y cómo fue convivir en un principio con el coronavirus. Entonces, si empezamos contigo, Beatriz. Muchas gracias, Tatiana, y buenas tardes a todos. La verdad es de que este es un tema que era inevitable tocar. La verdad que pasar por el COVID ha sido una experiencia al inicio que te puede provocar miedo porque no sabes qué es lo que va a desencadenar, si tu cuerpo va a reaccionar, digamos, de manera suave. Yo, por suerte, no he tenido síntomas, pero eso también me ha llevado a que al no tener síntomas, pues, y me sentía tan bien, al final he tenido una neumonía un poco complicada, que ya por suerte ha sido detectada a tiempo, si no tal vez tendría que haber sido internada, ¿no? Pero esas son las cosas de enfrentarnos a una enfermedad prácticamente desconocida y más tenerlo en un hogar donde tenemos niños, donde yo tengo un adolescente con autismo y esa era una de las grandes preocupaciones que teníamos, ¿no? En mi hogar me he enfermado yo y mi esposo, entonces estar pues aislados, un poco ha generado estrés también en cada uno de nosotros y en nuestros hijos y principalmente en mi hijo Octavio, quien pues se veía como abandonado, ¿no? Porque no estaban sus padres y no lo podíamos, si bien él tiene muchas habilidades de la vida diaria adquiridas, pero de todas maneras no almorzábamos juntos, no, todas las actividades que durante la cuarentena se han realizado, pues ya no las podíamos realizar y estar ahí más de 2 semanas en aislamiento, pues evidentemente ha sido una experiencia que nos ha dejado también, digamos, conocimiento de cómo afrontarlo si es que viene un segundo contagio. Pero lo más preocupante era cómo lo podían llevar los niños, ¿no? Por suerte, ellos no se han contagiado y podemos decir que dentro de todo eh, no, ha sido una experiencia que no ha llevado a complicaciones. Beatriz, ¿y quién cuidaba a tus hijos mientras vos y tu marido estaban en cuarentena, digamos? Sí, había una persona que evidentemente venía todos los días a traerles el almuerzo, a cocinar, porque no podía cocinar en mi casa, ¿no? Porque también podía contagiarse, entonces le traía el almuerzo, la cena. Por suerte tengo ya mis hijos, los dos mayores son adolescentes,
pero de todas maneras siempre había que estar pendiente. Entonces, mis papás no podían atendernos porque ellos son vulnerables, son mayores de 60 y con enfermedad de base, entonces sí tenía una persona que por suerte nos ayudaba en todas esas cosas, ¿no? Inclusive al aseo nos llevaba comida a nosotros, porque como estábamos en cada uno en un cuarto distinto, nos Claro, tenían que llevar pues el desayuno, el almuerzo, o sea, hemos tenido apoyo externo, digamos, ¿no? perfecto. Lore, ¿qué te parece si nos contás brevemente cómo fue? ¿Quiénes en tu casa estuvieron con Bueno, los brevemente, sí. Brevemente, breve? Tatiana, más que hablar, te cuento que más que hablar del dolor, más bien voy a describir de lo que gané de esa experiencia. O sea, te cuento Bueno, porque ahora poco a mi hermana y toda la familia también le dio el COVID, habrá casi un mes de esto también. Lo que me dejó de enseñanza fue el tema de valorar más la vida. O sea, el tema de valorar más la vida, el tema de valorar más a los seres con los que tú estás, que son tus hijos. Haces como mucho análisis de lo duro que es para muchas personas que están dentro de la condición del espectro y te pones a pensar que a mi hijo el mayor le dio y bueno, él tiene un lenguaje verbal fluido, pero ¿qué sucedería si le da a Isaac que no tiene un lenguaje fluido? Y cómo vamos nosotros a detectar como tal algún síntoma, porque se confunde muchísimo con muchas otras cosas como el dengue. Entonces tú pasas en esa incertidumbre de que si tienes o no lo tienes, y me hago o no me hago examen, o a lo mejor es una típica influenza de las que dan. Entonces, pero ya después de pasar todas esas cosas, lo único que puedo decir es que llegó un momento en que tú hasta te arrodillas, así de sencillo, o sea, te arrodillas, yo amigo, te arrodillas y pides a Dios que te dé una oportunidad para seguir viviendo y todavía luchando por la familia. O sea, creo que esa fue como la enseñanza que me dejó el pasar todo esto. Lore, en tu casa estuvieron vos y tu hijo mayor En mi hijo solamente. el mayor, sí, su novia, estuvo también la familia de mi hermana, bueno, así, en fin. Claro, O sea, y han Isaac, venido como... Isaac Isaac no, en ese momento estaba en y tu su casa papá. también, ¿o fue? No, él está con su papá, está bastante aislado porque están en una finca en donde Ah, efectivamente no hay esa accesibilidad que estén al lado de casas o al lado de personas, y ahí, pero eso no, por decirte, sí es también preocupante porque a veces ellos deben de salir a la ciudad, entonces cuando salen a la ciudad tienen que cuidarse, pero él no, porque él está aislado en otro lado. ok, entiendo. Gracias. Edgar, contanos tu experiencia, porque entiendo que ustedes la vivieron la familia entera Sí, en el sí, mismo tiempo. muchas gracias. La verdad que mi señora Lourdes, ella tiene pánico de ser niño, por eso no está, no, está trabajando, entonces ella trabaja para el Ministerio de Salud de Paraguay. Entonces, por precaución, se hizo el hisopado y le salió positivo. Entonces, cuando recibimos eso, yo automáticamente ya me consideré COVID positivo, ¿verdad? Y ahí el tema era, nosotros tenemos tres hijos, una de 13 años, Diamela, Ezequiel de 9 años, que tiene autismo, y Joaquín de 4 años. O sea, ¿cómo hacer? ¿Verdad? ¿Cómo hacer? Porque Ezequiel sabíamos que, ¿cómo nos iba a decir? Teníamos que monitorearle 24 horas y entonces nosotros decidimos encerrarnos los cinco y entonces le monitoreábamos mucho a Ezequiel por sobre todo y claro, hacíamos todos juntos las cosas, nos cuidábamos más y al tercer día por ahí empezamos a ver algunos síntomas en los tres. Que le chorreaba la nariz, alguna que otra tos y ahí, como decía Lorena, uno empieza a entregar todo en manos de Dios, ¿verdad? Porque nosotros nos acompañó mucho la fe. No sabíamos qué hacer, no podemos recurrir a la gente, a nuestros familiares por el miedo al Claro, contagio. Entonces, ¿qué hacer, verdad? Y entonces uno se entrega a todo lo que ha construido en su vida, ¿verdad? Y busca un camino más bien de la fe, ¿verdad? Porque
¿Qué pasa si es que los síntomas son fuertes? Afortunadamente no fueron muy fuertes los síntomas. Podría haberse dicho que era parecía una influencia Ay, típica, ¿verdad? Porque a Diamela le duró un día esos síntomas y a Ezequiel y a Joaquín le duró 2 y 3 días, respectivamente, ¿verdad? Entonces, ahí uno, como decía Lorena, agradece un poco lo que es la vida, ¿verdad? Que de repente somos un suspiro. Realmente nos asustamos mucho. ya lo creo. ¿Y cómo fue, o sea, cómo ustedes notaron, bueno, Loren, vos no porque Isaac no estaba cerca tuyo, digamos, no estaba en la casa contigo, pero Beatriz y Edgar, ustedes le tenían a su hijo con ustedes, ¿verdad? O sea, ¿ustedes qué vieron? ¿Cómo reaccionó su hijo ante este encierro involuntario? O sea, de por sí estamos todos encerrados, ¿verdad? Pero un poco más estricto capaz y capaz viéndole a los papás un poquito más débiles o enfermos, ¿verdad? O sea, ¿cómo ustedes notaron en sus hijos que hubo, que esto que pasó les haya afectado de alguna manera? O sea, obviamente les habrá afectado, pero ¿notaron algo que les preocupó o cómo lo tomaron ellos el verle a ustedes capaz un poco más debilitados y ese encierro obligatorio que sí o sí lo tuvieron que hacer? Bueno, en mi caso, desde que he iniciado la cuarentena, es un constante preguntar de él cuándo se acaba. Mm, ¿Cuándo se acaba la cuarentena, mamá? Y al final es una respuesta que al inicio pensábamos que iba a ser unos meses y ya vamos más de un año y no tenemos tampoco la respuesta, ¿no? claro. Definitivamente, a mí, que lo veía inquieto porque él quería entrar al cuarto donde yo estaba. Entonces, a veces abría la puerta y yo lo tenía que sacar rápidamente porque o sea, yo estaba pues contagiada, ¿no? Y eso es lo que creo que a él no poder charlar porque, digamos, tenía algunas dudas y yo le respondía tal vez muy rápido por cortar, digamos, esa posibilidad de que él esté cerca o que quiera estar cerca, y le generaba también ansiedad porque no podía darle una respuesta. Entonces, lo que hacíamos era hablar por celular, ¿no? Porque no nos podíamos ver cerca, pero lo hacíamos por videollamada. Me llamaba, no sé, 20 veces al día, es poco, para preguntar cualquier cosa, para preguntar cuándo voy a salir. Entonces, sí, yo he notado que se le ha generado ansiedad, que por ahí ya tenía por el tema de la pandemia y que hasta el día de hoy él pregunta cuándo se acaba, pero al tener a sus papás, además cada uno en un cuarto, era como extraño y a veces explicar por qué tenemos que estar aislados no es tan fácil tampoco, ¿no? Y Claro. me sumo a las palabras de Edgar y de Lorena. La verdad es de que uno se da cuenta lo vulnerable que es y eso es la preocupación que tenemos nosotros como papás, ¿no? Porque si algo nos pasaría, ¿qué sería de nuestros hijos? Y eso creo que nos pasa a todos. Claro. Es por eso que creemos también que es importante que nuestros hijos que son vulnerables precisamente, porque por ahí no pueden transmitir los síntomas, como decían, o cualquier molestia o dolor que sientan. Entonces, evidentemente son vulnerables y deberían ser considerados como sector prioritario para la vacuna, ¿no? Entonces, Ujú. evidentemente es el motivo de esta charla y creo que debemos todos los padres en Latinoamérica unirnos para exigir a nuestros gobiernos que nuestros hijos y las personas con autismo sean vacunados en primera instancia por ser personas vulnerables, ¿no? Así mismo es. Edgar, ¿vos notaste algo en tu hijo? O sea, ¿hubo algún cambio? Sí, el tema ayuda un poquito, ¿verdad? Que en Paraguay tuvimos una cuarentena bastante estricta cuando se detectaron los 2 primeros casos de COVID y cuando eso como que practicamos ya la convivencia con ellos. Ahora,
Ustedes saben que nuestros campeones tienen algunas crisis y realmente tuvimos nosotros en la asociación muchos reclamos para que los campeones puedan tener una salida terapéutica. Igual yo tenía miedo cuando eso, pero sí por lo menos salíamos a pasear en auto, por más que no nos bajamos a ninguna parte, como que para calmar el estar encerrado. Y Claro. cuando llega el COVID a nuestra casa, eh, claro, nosotros teníamos tanto miedo que no queríamos salir ni a la calle, ¿verdad? Uno para protegerle al resto que de repente pueda, fue cuando fue creo que en agosto o finales de agosto, principios de septiembre, y cuando eso por lo menos se pensaba que en elementos físicos podría estar el virus, entonces era más cuidadoso y realmente ahí Ezequiel este, tenía su crisis en el sentido de que quería salir, quería ir al súper, quería ir a la plaza, quería hacer su recorrido y tuvimos nosotros que tomar algunas decisiones que no queríamos profundizar, ¿verdad? Que el uso de pantalla, porque a Ezequiel le encanta la computadora, el teléfono, entonces uno tiene que también convivir ahí en el encierro. Él tuvo más pantalla también, porque nuestros campeones son campeones 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, ¿verdad? Entonces, y uno está debilitado también en estas situaciones y tiene que convivir con eso y sí, le dimos más pantalla, ¿verdad? ¿Qué estrategias ustedes le darían a las familias? Porque va para largo, sabemos que va para largo esto, ¿verdad? ¿Qué estrategias ustedes le darían a las familias que en caso de que llegue a pasar, Lore, vos tenés mil estrategias siempre porque te inventaste de todo mientras Sí, yo empezó la sí. cuarentena, me acuerdo. O sea, ¿qué podemos darle? Démosle herramientas a las familias porque no estamos, ¿cómo se dice? No estamos todavía seguros de que no nos vuelva a pasar. A mí todavía, toco madera, no me pasó, pero ¿qué pasa si nos pasa? ¿Verdad? Bueno, Ustedes te ya cuento. lo tuvieron en carne propia, o sea, démosle soluciones a las familias que nos están escuchando o ideas. Te cuento, Tatiana, que me acabas de hacer recordar porque siempre el Facebook te manda los recuerdos de los años anteriores. Dios mío, Y una... bueno, ahorita escuchando a Beatriz, yo de verdad que me tuve que ingeniar muchas cosas cuando fue toda la parte del aislamiento, pero te cuento que una de las mayores estrategias, verán, yo sí siempre pienso que los hábitos alimenticios y los hábitos que tú tengas con respecto a las vitaminas, ahí vamos a centrarnos ahí, también hace que tu sistema inmune esté resistente a cualquier tipo de enfermedad, o sea, para cualquiera. Entonces yo a mi hijo Isaac siempre tuve ese hábito de proteger su hígado porque él toma mucha medicina neurológica y ese hábito en algún momento, el de todos mis hijos, cuando te tocaron la puerta, porque esto es, yo no sé si ustedes en algún momento vieron la película de Moisés, que en una de las plagas ya pasaba lo que era la última plaga, que era el de la muerte, y que tú tenías que tener como una marca de manera simbólica para que efectivamente no te dé. Ya, y más o menos es así lo que vivimos con el COVID. Nosotros, porque nosotros también tenemos, nos toca la puerta el COVID y dices, ok, pero dentro de eso, ¿qué estrategia tú internamente? Porque ahí ya tiene que ver mucho de la protección de cada uno por individual. Entonces, ¿cómo está tu hijo en cuestión alimenticia? ¿Cómo está tu esposa en cuestión alimenticia? En cuestión de su sistema. Es lo que nos queda ahora, Tatiana. Nos toca nada más es ver, tener más hábitos de salud en cuestión de visitar al médico más seguido, porque ahora nos toca visitar al médico más seguido. El COVID deja secuelas y sí que deja secuelas, no sé, Beatriz, si tú las tuviste, creo que tú también, Edgar, pero deja secuelas. Entonces tú no sabes qué órgano puede haber sido afectado dentro de tu familia que no lo ves visiblemente. Esas son como estrategias fundamentales. Ir y tener siempre ese estudio médico cada cierto tiempo.
y estrategias que no sean médicas, digo, ¿qué hago con mi hijo que no habla? ¿O qué hago Por ahí para, estaban, ajá, para preguntando. entretenerlo? Porque muchas veces no es el niño, pero gracias a los estudios que están viendo, a los chicos no le agarra muy fuerte, supuestamente, ¿verdad? Entonces, si yo estoy débil, ¿qué hago como para entretenerlo 15 días encerrado, ¿verdad? O sea, ese tipo de estrategias también tenemos que tener a mano, así como una ayuda a memoria de qué puedo hacer, ¿verdad? Ante la necesidad o qué sé yo, se pueden poner ansiosos o violentos o porque algunos ya tienen sus rutinas, sabemos que las rutinas son súper necesarias en chicos que con autismo, ¿verdad? Tienen sus terapias y tienen su escolaridad, algunos que hacen presencialmente la escolaridad, entonces, bueno, del día a la mañana volvemos al encierro 15 días, entonces, ¿qué estrategias para ese encierro pueden darnos? ¿Lo contesto yo? Sí, o lo contestan. Como No, no, quieran. no, yo primero, Con- no, te digo, no. No, Contesten todos, Lorena, porque todos Lorena piensan primero, Lorena. diferente. Todos Así saben es. Los tres pensamos diferentes, pero Claro. les voy a dar las estrategias morochas de Ecuador. A A ver. ver, acá yo he convertido mi casa en una escuela, la cocina en una escuela, el cuarto en una escuela, el dormitorio, la sala y lo que tiene que ver con o sea, el internet, la lacto, lo hice un karaoke. Entonces, esas estrategias me sirvieron a mí en Ecuador. Yo no sé, Edgar, que nos cuente la de él. Y Beatriz también. Sí, bueno, ya que me mencionó Lorena, muchas gracias. No, realmente pareciera que pensamos igual, porque ya que estamos, estructuremos todo en torno a la escuela. Nosotros teníamos también Ok. una profesora maravillosa de Ezequiel, entonces empezamos a estructurarle y ahí sí empezamos a ver método para enseñar mejor matemática, para la lectura y poníamos entonces la estructura de horario, incluso de despertarse, ¿verdad? Y esos fines de semana que estuvimos encerrados, entonces hacíamos como en el patio, en el fondo, como tenemos un proyector, como un cine, ¿sí? Y entonces la pasábamos súper bien y realmente dependíamos de cómo reaccionaba Ezequiel para cambiar de actividad, ¿verdad? Entonces teníamos como dos, tres actividades que le gustan a él, que puede ser cine, puede ser algo para que salte, algún trampolín, puede ser pintar, puede ser karaoke mismo. A él no le gusta, no sé si lo le gusta, a él le encanta hablar por micrófono, ¿verdad? Entonces, ahí siempre... y teníamos el micrófono ahí, ¿verdad? O sea, pero siempre tratando de estructurar eso. Y la verdad que no fue bastante bien, nos fue bastante bien con Ezequiel. Viste que casi pensamos igual, Lorena. Sí, la verdad es de que creo que las estrategias que uno emplea son prácticamente parecidas. Bueno, en mi caso yo he tenido, bueno, tengo un patio grande, entonces había la posibilidad de que ellos puedan, mis hijos ahora no, puedan salir y como que despejarse para no estar todo el tiempo encerrados. Y creo quienes han sido vitales para acompañar en este proceso han sido los hermanos, ¿no? Porque evidentemente por ahí al no estar los papás, porque no estábamos, ellos han tenido y se han llevado de diferente forma, porque no es lo mismo cuando estamos también, ¿no? Las relaciones que ellos pueden tener, el desenvolvimiento. Entonces creo que ha sido vital. Tengo el mayor, que digamos es el que un poco, no un poco, ya conoce muy bien el tema del autismo, pero tengo mi hijito menor que es como que él no lo percibe, entonces hay muchas cosas que no se da cuenta. Y están, así como la pasan bien, también discuten, ¿no? Entonces, creo que también ha sido un momento para que ellos puedan crecer y puedan tener un desarrollo social entre ellos, más muy importante,
sin nosotros, ¿no? Entonces creo que ha sido también una experiencia por ese lado positiva, porque a veces como papás, y me pasa y a veces quiero no hacerlo, tendemos a sobreproteger aunque no queramos hacerlo, ¿no? Pero creo que ha sido una de las cosas importantes que han ocurrido, las relaciones entre hermanos que se han fortalecido y se notan ahí liderazgos y de quién protege a quién, de tener cuidado también, ¿no? De saber que estamos enfermos y que tienen que cuidarse. Entonces creo que todo eso ha sido un gran aprendizaje para todos. Exacto, eso sobre todo, aprendizaje, como vos decís, porque mira que esto vino a evolucionar todo lo que nosotros teníamos, dábamos por sentado, dábamos por seguro, fue como una sacudida y sigue siendo. Y lo que rescato es que todos ustedes dicen tal cual. Primero, que se aferraron a la fe, sea quien siga, cada uno según sus creencias, es entregarse y bueno, aquí estoy y ser lo más creativo posible como para romper el caos que nosotros de repente somos tan pensantes los adultos y no nos damos cuenta que haciendo una librería en la cocina o un karaoke, o sea, como que volvemos a ser niños todos y nos damos cuenta o sea, le damos valor. Yo te puedo asegurar que vos no ibas a convertir tu patio en un cine si no tenías una cuarentena obligatoria, o sea, Quizás no. nos conectó muchísimo más como familia. O sea, acá Beatriz habla de los hermanos que tomaron la posta, ellos agarraron el liderazgo de la familia, o sea, que se dan cosas tan positivas dentro de esto que es tan terrible, por otro lado, ¿verdad? O sea que yo creo que somos bendecidos desde el momento que tenemos una persona que es una condición diferente, ya somos bendecidos, ¿verdad? Pero lo que nos están demostrando las historias que ustedes cuentan, lo que ustedes vivieron ahí de vuelta, volvemos a darnos cuenta que sí, es sumamente positivo dentro de lo terrible que puede llegar a ser, es sumamente positivo todo lo que está surgiendo a raíz de esta pandemia. ¿Me puedo acotar algo también, Sí, Tatiana? claro. Por ejemplo, a tomar unas palabras que dijo Beatriz cuando hizo su introducción. Lo que sí tenemos que hacer conciencia es en algo fundamental, o sea, que ya la vida de nosotros, o sea, no sabemos cómo viene el mañana, esa es la respuesta. Y a mí, a lo menos en lo personal, me hizo como pensar mucho en que todavía no estoy haciendo todavía la labor que quiero hacer aún por cumplir con todo, por ayudar en todas las necesidades al grupo de las personas con autismo. Ahí vi tan frágil la vida y es verdad, o sea, ¿qué pasa si a mí me hubiera dado y hubiera ido al hospital y ya no hubiera salido del hospital? Si mi otro hijo estaba preparado también para enfrentar ese reto de perder o qué sé yo, o montón de retos y desafíos, y te haces esas preguntas de tu vida. Entonces, sí debemos de pensar que tenemos que acelerarnos como padres, porque nosotros nos convertimos en terapeutas o no obligados. Es como que nos hubiéramos dicho, bueno, ves que tú eres el mejor terapeuta, así tenemos que ver la lanza. Somos los terapeutas de nuestros hijos y los padres somos los que resolvemos ahí. Y debemos como que apoyarnos y decir, bueno, vamos a seguir haciendo por ellos, porque ya la vida es frágil, es como lo veo. Así que Beatriz, me tomé de tus palabras. Sí, tal cual. No sé, Edgar, si vos querías comentarnos algo. Sí, y lo que realmente en Paraguay al menos nosotros tenemos yendo ya, ¿verdad? A recibir los servicios para nuestros campeones, hay que ser consciente de lo que leí, al menos yo. Nosotros en nuestra asociación fundamentalmente estamos padres de personas con autismo, pero de menores de edad. Tenemos unos Sí, cuantos que son mayores de edad, pero no, la mayoría son menores de edad. Y entiendo así. que las vacunas se aplican más a partir de 18 años para arriba y que la fase Así es. clínica para niños está todavía con eso en el mundo. Entonces,
cuando vamos a exigir la vacunación. En Paraguay nosotros estamos viendo que el calendario de vacunación no incluye en ninguna parte, son 10 grupos y no hay alguna preferencia, por así decirlo, por tener autismo o tener otro tipo de discapacidad. Entonces, eso es un poco peligroso y rescato, no sé si entiendo que se va a comentar esto, el caso del juez en Argentina que ordenó a que se le vacune a una persona con autismo de 41 años y que realmente es paradigmático y muy buen ejemplo para que podamos tomar los padres, porque nuestros campeones no van a decir que están teniendo, no van a poder transmitir qué es lo que le está pasando, ahora si perdió el gusto, si no puede oler, si se entiende. Entonces me parece que nuestro gobierno tiene que saber que el autismo tiene que estar en alguna parte del cronograma de vacunación en zona preferencial, ¿verdad? Porque si Exactamente. vamos a esperar nosotros en Paraguay que el ritmo de vacunación es uno de los más lentos del mundo y esperar a que son 10 cronogramas de acuerdo a lo que vengan las vacunas y esperar que el último, que la población en general, ahí recién estaríamos entrando nosotros. Realmente es un punto a destacar. Eso nomás quería aportar, Tati. Sí, exactamente. La verdad que lo que logró Argentina hoy es fantástico y ojalá que podamos agarrarnos de eso para exigir lo mismo, ¿verdad? Porque somos muy vulnerables, o sea, es una población muy vulnerable, tanto los que padecen algún tipo de discapacidad como sus cuidadores. O sea, tenemos que ser prioridad. Eso es uno de los temas principales que ALAFE está apoyando, ¿verdad? O sea, la vacuna para el coronavirus ya, para el autismo, ¿verdad? Y ojalá que esto que pasó hoy sea el puntapié necesario como para que podamos hacer fuerza y lograr que eso se replique en muchas más personas en nuestros países, en todos nuestros países. A ver, otra cosita les quería preguntar. Ya hablamos de las estrategias, de lo que le pasó a ustedes. ¿Qué le dirían ustedes? Gracias a Dios ninguno de ustedes tuvo que haber sido hospitalizado. ¿Qué le dicen ustedes a las familias como yo, que tengo tanto miedo, tanto miedo de que me pase esto, de que mi hijo tenga que ver algo así? Porque yo creo que nos cuidamos, pero nadie es invencible, ¿verdad? Pueden haber, qué sé yo, puede haber algo que se nos escape y lastimosamente podemos llegar a caer. Además, se habla de que esto no va a pasar todavía este año y no sabemos si el año que viene, ¿verdad? Y como dice Edgar, no, por lo menos la mayoría de los, tanto en la asociación donde él está como en la que yo estoy, son todos niños, o sea que las vacunas para ellos no está, no está ni siquiera pensada a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, ¿qué ustedes nos dirían a nosotros familiares que estamos ahí con el Jesús en la boca, porque por lo menos ustedes tienen unos meses de gracia ahora para decir, bueno, estoy inmunizado? Pero Eso es, nosotros, ay, Tatiana, ahí sí, pero es ahí me haces hasta cierto, reír, pero es cierto, te juro, es cierto. Y vos sabés que es que verdad. lo que yo digo, o sea, todo el tiempo hablo con las terapeutas y hablamos mucho de las secuelas que van a haber, ¿verdad? Pero secuelas emocionales, porque Sí, es esto, que es o verdad. sea, va a haber un antes y un después de esta pandemia, ¿verdad? Pero Entonces, pero Tatiana, eso es lo primero que tienes que sacar de tu mente y de tu corazón. Temor y el miedo, ¿sabes que sí? Y eso igual acá la gente que nos ve, el temor te va a invadir, porque aquí hay algunas personas que han comentado que tienen sus hijos y que también creo que les dio el tema. A ver, el temor nos va a invadir, o sea, eso es algo natural del ser humano. Nosotros vamos a claro, caer en temor, vamos a llorar, nos vamos a deprimir y va a suceder eso. Que estamos viviendo, Tatiana, una depresión social, la vivimos una depresión social mundial. Sí, pero sí, lo que nosotros debemos hacer, y yo creo que sería la mejor estrategia, es la prevención. O sea, por eso siempre digo, ¿qué es lo que debes de priorizar ahorita? Tu salud emocional
y tu salud física, pero de manera integral, o sea, familiar. Entonces, mi Tatiana, sí, cuando uno dice, sabes que uno acá también lo dice, no, es que ya me dio y voy a estar 4 meses o 5 meses que no me vuelva a dar, pero imagínense que con la vacuna, a pesar de que te vacunes, igual te puede dar, o sea, Claro. te puede dar. Que te inmuniza es en que no te vas a tener que tener esos síntomas graves como tal, pero te va a dar. Entonces uno tiene que estar preparado, ahí es donde viene. Ahí no sé, Edgar y Beatriz, sabes que yo confío mucho en el que está arriba, y el que está arriba siempre nos ha dicho que debemos prepararnos para la vida, entonces es lo que diría yo. Gracias. Beatriz, que hable Beatriz. Bueno, yo que podría, como dice Lorena, es evidente, ¿no? Te invade un temor de qué es lo que va a pasar, cómo va a reaccionar tu cuerpo, pero creo que también tenemos nosotros que tomar con serenidad, porque a veces cuando como que desesperamos, podemos no hacerle bien al desarrollo, a la fortaleza del cuerpo. Por el contrario, este Claro. puede ir para abajo y sentir los síntomas de una manera más fuerte, ¿no? Creo que también nosotros irradiamos lo que sentimos. Entonces, para dar tranquilidad a nuestra familia tenemos que estar serenos. Eso no significa ser descuidado, por el contrario, tenemos que estar más alerta de los síntomas. Como decía Lorena, la prevención es muy importante y siempre lo he dicho, podemos a veces ser vistos como exagerados en cuanto a la desinfección, a todo esto, pero es mejor ser exagerado en eso. Evidentemente uno no sabe dónde se contagia ni cómo se contagia, ¿no? Porque yo estaba siempre en mi casa, pero quien salía era mi esposo porque tenía que trabajar. Entonces, no sabemos cómo podemos contagiarnos, pero tal vez siendo, o no tal vez, con seguridad siendo muy previsores en cuanto a la limpieza, vamos a demorar ese contagio, porque yo me he contagiado a principios de este año, después de 10, 11 meses de encierro. Entonces también ha sido un buen trabajo que hemos hecho. Creo que a la larga todos vamos a contagiarnos, pero es importante estar preparados, como decía Lorena también, emocionalmente para enfrentar la enfermedad, porque eso va a hacer también que salgamos más rápidamente de ella. Así mismo es. Eh, bueno, yo quería hablar después de Lorena, ¿verdad? Porque como ella ordenó que hable Beatriz, entonces te estoy hinchando, Lorena. Bueno, lo que para mí es demasiado importante lo que dijo Lorena y Beatriz, esa salud emocional. Y no soy quien para dar consejo, ¿verdad? Pero me parece que es importante desarrollar nuestra capacidad crítica, porque están los materiales informativos que nos vuelven paranoicos. Entonces, saber filtrar qué ver, qué no ver, qué leer, qué no leer, me parece súper importante. Si es que de repente desconfiamos en nuestra capacidad de elección de qué canal de noticias ver, qué redes o qué documentales ver. Entonces pongámonos horarios, no estemos todo el tiempo con eso. Porque si cargamos cosas negativas y cosas de que el mundo termina, no quiero tampoco ir al extremo de desconocer qué está pasando en el mundo, pero no estar las 24 horas con eso, porque también hay una vida y esperamos que haya una vida después de esta pandemia, ¿verdad? Entonces es demasiado importante esa salud emocional y yo recomendaría elegir las películas, elegir los libros, elegir los canales informativos, saber filtrar las fuentes si son creíbles o no, ¿verdad? Entonces, me parece que eso sí puede ayudar a la salud emocional, ¿verdad? Gracias. Tal cual, es así mismo. Y tampoco olvidarse que estamos nosotros, ¿verdad? Todas nuestras asociaciones, nuestros amigos a quienes podemos recurrir en caso de que pase algo, ¿verdad? O sea,
tenemos que, creo yo, como dice Edgar, aparte de elegir qué vamos a escuchar, también es tener un plan. Bueno, me pasa esto, tengo mi grupo de apoyo a quien puedo recurrir y preguntar, bueno, sabes que estoy con esto, decime qué hiciste o dame una mano. Y bueno, yo creo que hay que prepararse, pero no en el mal sentido de la palabra, sino ser estratega, ¿verdad? Me llega a pasar esto, ok, voy a hacer esto. Voy a recurrir a ABC si es que estoy en buenas condiciones de salud. Me voy a agarrar de, no sé, yo creo que a mí por lo menos me sirve planificar para que no me agarre por sorpresa, entonces de esa manera estoy un poco más tranquila. Entonces, bueno, es como dice Beatriz, sí o sí nos vamos a contagiar eventualmente. Entonces, tipo, ver, o sea, tener ya planificado qué va a pasar. Ok, si es que me agarré, tengo que aislarme, ¿a qué terapeuta puedo llegar a recurrir para no cortar el tema de escolar, por ejemplo? Como decía Edgar, que le ayudó muchísimo una profe que le daba el tema de las pautas a seguir con respecto a la escolaridad. Entonces, por el otro lado, de tener una guía de quién me va a hacer, que me va a ayudar con la parte médica, y bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, tener preparados el campo de batalla en caso de que tengamos que accionar. Yo creo que eso va a ayudar, tener una red de ayuda, porque nosotros que somos los cuidadores también nos tenemos que cuidar. Y yo estoy convencidísima que la mente o te cura o te hace peor. O sea, si la mente es algo impresionante que hasta hoy no conocemos el alcance que tiene y que realmente nos puede jugar en contra y tirarnos para abajo, pero también nos puede ayudar a salir. Así que bueno, creo que ya no tengo preguntas, escribió Romina, pero fue un comentario que puso que nosotros somos una familia de 6 integrantes y mi hijo tiene 4 años. Todos tuvimos COVID y gracias a Dios él no desarrolló más fuerte, pero tuvo fiebre y fue sinceramente terrorífico el quebranto ya que no habla. No dice esto me duele, pero sí fue el más fuerte de todos, ya que él no tuvo ánimo, no estuvo decaído. Aquí también dice Agustín Báez, gracias chicas, un gusto, y chicos, un gusto escuchar las Gracias, gracias. experiencias y consejos de ustedes. Muchas cosas giran en torno a cómo gestionamos nuestras emociones. Hay que trabajarlo, hay herramientas y requiere esfuerzos como cualquier entrenamiento. Menos noticieros, más pantallas, cultivar el amor, la solidaridad. Las organizaciones son muy importantes, gracias a la. Abrazos Beatriz, Lorena, Edgar y Tatiana. Es tal cual. Así que creo que somos más que poderosos todos juntos y a prepararnos y a seguir luchando por nuestros chicos, por nuestras asociaciones, que estamos haciendo un bien súper grande, que hay veces que no nos damos cuenta y nos agotamos, pero después uno se da cuenta que realmente estamos ayudando a muchísima gente y eso hace que valga la pena cada día esta lucha que implica luchar por las personas que no tienen voz, que en este caso son nuestros hijos, que todavía no tienen voz. Bueno, ya estamos logrando muchísimas cosas y ojalá que lo que pasó en Argentina hoy, que podamos replicar en nuestros países, que las vacunas lleguen para las personas con autismo, que sea una prioridad. Yo creo que eso es algo que todos estamos viendo la manera de que ocurra, porque es realmente una necesidad y, como les dije, o sea, están ellos y están los cuidadores, que son personas vulnerables y que tienen el derecho a poder tener el acceso a estas vacunas que nos hagan estar un poquito más tranquilos para enfrentar lo que implica nuestro día a día. Bueno, de mi parte eso es todo, les agradezco muchísimo, gracias a todos por escucharnos, gracias a LAFE de vuelta una vez más, vamos a tener otra charla que ya vamos a estar, va a ser de vuelta sobre el tema COVID, ya un poquito más, con una mirada más médica, que va a ser en 10 días aproximadamente, vamos a estar publicando en las redes. Les agradezco muchísimo, Edgar, Beatriz y Lore, por acompañarnos esta tarde. Y bueno, estamos a las órdenes y besos a todos y gracias. Gracias, Tatiana. Gracias a LAFE, a Padea. Realmente un placer poder compartir con tanta gente buena de Latinoamérica
y nos sentimos apoyados, nos sentimos reconfortados, contenidos y realmente eso vale mucho. Así es que vayan, un abrazo para cada uno de ustedes. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Chao, chao, gracias.